Clases de voz presenciales y online. Melania Music presenta. Fin de semana de agosto, se encuentra con algo realmente impresionante. Y es que mientras él va caminando por las calles de Barranco, observando, tratando de hablar con la gente, ve que en una casa, en la puerta de una casa, hay una mujer muy bella con un hombre de más o menos unos 34 años de edad y están muy cerca como si fueran pareja. Y cuando Carlo pasa cerca de ellos, le causa curiosidad que la mujer se queda observando. Cuando él observa a la mujer, me dice, yo ese día sentí que algo raro me observaba. Era como si un frío recorriera todo mi cuerpo, incluso me paralicé del terror. Y él dijo, le pareció tan extraño y lo que hizo fue andar muy rápidamente. Pero solo llevaba unos pasos cuando de repente él siente un ruido, un sonido muy extraño muy cerca de él. Cuando Carlo voltea a mirar hacia un lado, se da cuenta que hay una mujer justo en su hombro. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Una semana más abordando el mundo del misterio, de esto que tanto nos gusta, abordando este mundo de cosas inexplicables, pero que son reales, aunque a veces dudemos, las pruebas que van presentándose y saliendo cada día nos muestran que son reales. Y aquí yo me pregunto si ustedes no se han dado cuenta que en este último tiempo hay demasiadas cosas que están saliendo a la luz, muchas cosas que uno se está enterando de misterios, de lugares, de sobre todo el fenómeno extraterrestre o intraterreno de las momias, pero también del tema que vamos a abordar hoy. Y obviamente este tema no lo voy a abordar sola porque hoy estoy con una invitada que ustedes ya conocen, que es un éxito en mi canal y en su canal, que a la gente le encanta y que además tiene un contenido que es estudiado, que ella lo ha investigado bien, porque tiene muchísima experiencia en el mundo del misterio y sobre todo porque es una trabajadora y una mujer, como todas las que estamos haciendo este trabajo del misterio, saliendo adelante, sacando la bandera de que nosotros también nos interesa, nos gusta investigar y que somos, como dice ella, y en su país, muy berracas. Así que les presento hoy a mi invitada, Joana Arenas, que ya mismo le doy la palabra. Antes les recuerdo que yo soy María José Roballo, que me pueden seguir en todas las redes con mi nombre, María José Roballo, excepto en Instagram, que estoy como Dama Oscuridad, donde ustedes ya saben que subo contenido de imágenes, de videos, de cosas extrañas sacados de la red. No me los invento yo, son los que me parecen más reales o que más llaman la atención, así que les invito a que me sigan en todas mis redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram, como Dama Oscuridad, y sobre todo que me apoyen en este canal que va creciendo gracias a ustedes, pero que necesita su suscripción, sus likes y sobre todo que compartan y comenten. Así que sin más, le damos la bienvenida a Joana Arenas. Ya la conocen, ella es una super periodista. Dejamos que se presente y nos cuente sus redes. Joana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María José, gracias a ti por invitarme nuevamente aquí a tu canal. De verdad muy complacida y muy complacida por lo que decías, porque generalmente en este tipo de contenidos pues se destacan más los hombres que las mujeres, pero poco a poco nosotras también hemos ido ahí caminando y ahondando y abriéndonos camino en este tipo de contenido y creo que ya no solamente lo demuestras tú con tu canal, sino muchas otras mujeres. Aquí en Colombia tenemos otra chica, por ejemplo, que hace contenido que se llama Pau Pineda. Por supuesto que está la gran Lourdes Gómez, Mado Martínez, bueno, y varias chicas que se han ido destacando en estos contenidos porque a nosotras también nos gusta investigar, nos gusta el misterio y creo que eso hace obviamente que toda esa curiosidad se despierte y todas esas investigaciones pues también hagan parte de nosotros y de las comunidades que nos siguen. Y a mí me pueden encontrar fácilmente en mis redes sociales como @yarenasb
y en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, donde también hay contenido contigo, María José, donde hemos ahí debatido bastantes temas. El último video que tengo con María José, para quienes la siguen en Ventana al Misterio, es de las predicciones y los dibujos de Solari Parravicini, que ahí pueden ir a encontrar toda esa información gracias a María José, que nos ayudó a ahondar un poco sobre ese personaje. Sí, claro que sí. Y creo que es importante, yo quiero contarte, Joana, y hacer como una pequeña reflexión, porque me habían escrito en el canal diciendo que nosotros nos pasamos tirándonos flores, yo a ti, tú a mí y a todos los que invitamos. Pero es que es verdad, señores, ¿cómo nos vamos a tirar flores si somos personas estudiadas? Ojo, no quiero decir que quien no ha estudiado no tenga la capacidad, pero con carrera, con posgrado, con muchos años de estudio, con investigación, con programas, con trabajos. Entonces, obviamente que queremos destacar no el hecho de haber podido estudiar o desarrollarnos, sino el hecho de poner en práctica eso para todos ustedes, para todos nosotros. No es un trabajo de un día. Así que sí, si nos echamos flores es porque nos la merecemos y sobre todo nosotras las mujeres del misterio que, como decía Joana, le estamos peleando duro para salir adelante y sobre todo los creadores de contenido latinoamericanos del mundo del misterio, que cada vez somos más y que nos vamos apoyando entre nosotros para crecer. Pero quiero irme al tema que vamos a hablar hoy, Joana querida. Hoy vamos a hablar no solamente de mujeres especiales, sino de mujeres también un poco terroríficas, porque hoy vamos a hablar de mujeres vampiras. Cuéntanos o danos una introducción de qué es esto de las mujeres vampiras, de dónde salió esta idea y si es que hay alguna que realmente sea conocida y que nos dé cuenta de que esto puede llegar a ser una realidad. Pues María José, mira, realmente el mito como tal del vampiro, pues se data precisamente de Europa, más o menos del siglo XVII, donde empiezan a surgir todas estas leyendas acerca de personajes que, uno, tenían la capacidad de sobrevivir, y dos, que además buscaban la vitalidad de otros seres humanos para poder, digamos, que tener su propia vida eterna. Y empiezan a surgir todos esos mitos acerca de personajes que salen de sus tumbas para succionar inicialmente la vitalidad. No se hablaba de sangre, y esto es bien curioso. Inicialmente se hablaba de que estos personajes lo que hacían era salir de sus tumbas y buscar a personas que consumían su energía. Y aquí es muy interesante esto porque actualmente en los términos psicológicos hablamos de vampiros energéticos. Esas personas que de alguna manera te generan incomodidades o te succionan precisamente esa energía vital. Entonces miren cómo a pesar del tiempo, los términos de alguna manera se van volviendo a correlacionar con la actualidad. Y además, en esa leyenda que surgió en ese siglo XVII, pues hay que pensarlo de la siguiente manera. Y era que las personas que eran catalogadas como vampiros tenían características físicas diferentes. ¿Y a qué me refiero con diferentes? Entonces, la gente consideraba que si tú tenías alguna discapacidad física o incluso no eras bello para la época, con los estándares establecidos para la época, pues posiblemente esa fealdad que tenías, ese rostro que no era el adecuado para los estándares, pues tendría que venir de algún lado. ¿Y de dónde tendría que venir? Pues del más allá, del mundo de los monstruos, del mundo del terror. Y por eso seguramente quienes fallecían con esas características de fealdad, pues luego eran denominados los vampiros, esos seres, porque además recuerden una cosa, cuando vamos a la literatura
a las películas de los siglos pasados o iniciales de la leyenda del vampiro, vemos que los vampiros eran seres realmente horribles, con nariz gigante, orejas puntiagudas, los cuernos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, también se fue de alguna manera domesticando un poco ese significado. ¿Y por qué digo domesticando? Porque Hollywood, para hacer que ese mito del vampiro fuera más llamativo, entonces ahora convirtió a esos seres que consumían la energía vital de las personas o el líquido vital, los convirtió en personas absolutamente bellas. Por eso, por ejemplo, una de las películas más famosas donde ya vemos que físicamente el vampiro cambia es Entrevista con el vampiro, donde tenemos personajes completamente hermosos, destacados, con sus pieles absolutamente perfectas. Y otra característica interesante, pareciera que uno no pudiera definir con claridad si eran hombres o mujeres. ¿Sí? Esto es bien particular porque también se habla desde ese mito que al consumir esa energía vital, ese líquido vital, tanto de hombres como de mujeres, esto hacía que de alguna manera la sexualidad de ese vampiro pues no estuviera tan clara. El caso es que poco a poco se fue transformando esa figura y empezaron también los libros y las películas a relacionar a ese mito del vampiro con personas de la aristocracia, personas que además podían tomar decisiones y que tenían el poder económico y político de tomar esas decisiones. Y aquí volvemos a una característica o a alguna relación con el mundo actual. Y es que a muchos políticos en diferentes lugares del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, los llaman vampiros, los vampiros porque se succionan los recursos de su pueblo, porque se succionan esa vitalidad. Entonces, digamos que todos estos mitos han ido trascendiendo. Hay que entender también que para ese siglo XVII habían muchas enfermedades que aún no estaban como catalogadas, por ejemplo, la enfermedad de la rabia. Entonces, quienes de alguna manera salían de sus niveles de estabilidad o tenían cambios emocionales muy fuertes, también estaban relacionados con ese mito del vampiro, con un ser que reaccionaba fuertemente atacando a otras personas, ¿sí? Porque la rabia lo que hacía en esa época era precisamente esto, que las personas atacaran a otros. Entonces ahí es cuando decían como, uy, este señor o este personaje es un ser de otro lado, no puede ser humano, y le buscaban una especie de explicación a esto, convirtiéndolo así en un vampiro, en un ser que no estaba como relacionado con el mundo actual. Y llega, vuelvo y le repito, los libros y el cine a convertir a ese ser que se va transformando. Cuando llega el punto de las mujeres vampiros, el punto de las mujeres vampiros también tiene que ver mucho con ese tema de la escritura, de la creación de la escritura y del cine, y es precisamente cuando empiezan los escritores a transformar un poco esa imagen de la mujer seductora, de la mujer que a través de su belleza dominaba de alguna manera al género masculino. Recordemos, por ejemplo, que la primera mujer de la cual se habla en el tema judío religioso es de Lilith, la primera mujer de Adán, y cómo se cataloga Lilith como la madre de los súcubos y los íncubos. Pero recuerden ustedes que supuestamente Lilith seduce a los hombres, ¿sí? Los atrapa y además les consume ese líquido vital para luego tener o embarazarse de esos súcubos o esos íncubos. Entonces volvemos a retomar el mito precisamente del vampiro, ese ser sobrenatural que consume la energía o el líquido vital de otro ser humano. Entonces podríamos decir que si nos vamos a lo más antiguo, Lilith sería
o se catalogaría como una vampiresa, ¿no? En el sentido en el que lo hemos estado hablando. Hay que hablar, por ejemplo, también de otras enfermedades como la catalepsia. En Europa esto fue muy habitual, tanto así que aún hay registros de lugares, de cementerios, en los que se tiene la famosa campanita al lado de las tumbas. ¿Y esto para qué la hacían? Porque estas personas que sufrían esta enfermedad, haz de cuenta que su corazón quedaba en pausa, pero luego ese corazón volvía a latir y resulta que sus familiares resultaban enterrándolos, pero ellos aún estaban vivos. Entonces empezaron a poner esta campanita al lado de donde enterraban a sus muertos y además tenía un hilo que les amarraban a su mano por si acaso esta persona volvía al mundo de los vivos, pues con el movimiento y tratando de salir de esa tumba, pues la campana iba a generar un sonido y así se dan cuenta que esa persona aún seguía viva. Y vuelve y surge el mito de cómo estos personajes tienen la capacidad de dormir durante un tiempo y luego a través de ciertos rituales, pues regresar a la vida. Pero volvamos entonces al tema de las mujeres, María José, y es que tenemos que entender que sin duda también a las mujeres nos enseñaron el tema de que la belleza, y sobre todo en épocas pasadas, de que la belleza y la sabiduría, pues era sinónimo de uno, una maldición, por decirlo así, y dos, de esa fatalidad. Es decir, ser bella y sabia era un poder, pero un poder que era visto de mala manera, ¿sí? Entonces, por eso hablamos, por ejemplo, de las brujas. Por eso hablamos de las vampiresas, de esas mujeres que aún teniendo un tipo de conocimiento, pues ese conocimiento no era bien visto para esas personas de la época. Y la figura de la vampiresa se recrea de esa manera. Una mujer completamente fatal, completamente hermosa, que atrapa a esos hombres, los seduce con su belleza, pero luego lo que hace es consumirles esa energía o ese líquido vital. Entonces de ahí surge, digamos que todo el mito, no solamente del vampiro en general, sino también esa correlación que se le da a la mujer con esa leyenda de la vampiresa o el vampiro. Es interesante todo el contexto histórico que nos das de cómo se va formando esta idea del vampiro. Y también es interesante si nos ponemos a ver cómo la industria del cine fue cambiando la imagen que tú dices del vampiro común o la vampiresa común a los que se muestran hoy en día o hace algunos años. Yo recuerdo bien esta serie Diarios de Vampiro, o sea, después de ver esos actores, ¿quién no quería convertirse en vampiro? Todos. Y le han cambiado un poco la idea de este, digamos, este ser que te quita la energía, que te quita la fuerza vital para ser un ser extraordinario lleno de privilegios. Pero es súper importante el contexto que nos das porque se ve de dónde viene, desde qué parte de la cultura se va desarrollando, desde a qué sector de la población va, hacia la aristocracia, para que todo tenga cierto orden. Y es desde ahí donde nosotros nos vamos creando todo este conocimiento que nos lleva a pensar esto de los vampiros y sobre todo también me llamó la atención lo que cuentas, porque bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero siempre las mujeres hemos tenido un contexto de, en el fondo, una maldad o alguien que hay que callar o alguien con sabiduría que hay que anular. Y por eso, bueno, todo eso está cambiando en el contexto del mundo, pero también tiene que ver con estas historias fantásticas. Pero yo te quiero preguntar una cosa, Joana, después de lo que tú has investigado y de unos datos que yo les voy a dar. ¿Crees realmente que los vampiros y las vampiresas o mujeres vampiros existieron en realidad tal como se los conoce? ¿O no? Más allá de un vampiro energético que puede ser cualquier persona, digamos, un vampiro como tal, como los ilustran, ¿tú crees que es posible que existieron? Que hayan existido, pues. Pues mira, María José, más allá de Hollywood, yo sí creo y sobre todo hay una historia que está registrada y creo que es la más famosa de las que voy a contarles el día de hoy, es la de Elizabeth Bathory.
Y básicamente, si nos vamos a el sentido estricto de que un vampiro o una vampiresa es una persona que consume sangre para así obtener de alguna manera vida o rejuvenecimiento, me voy al caso de Elizabeth Bathory y te digo, sí, sí existen personas en el mundo que hicieron eso. Y te digo otra cosa, no solamente que lo hicieron, que aún lo hacen. En Estados Unidos, María José, hay incluso varias agrupaciones de personas que se hacen llamar vampiros y que además consumen sangre, esto sí, supuestamente ellos a través del consentimiento de otras personas. Es decir, ellos se reúnen entre ellos, porque es una comunidad, entre ellos se autorizan para que el uno le consuma de alguna manera el líquido vital a otro y esto está completamente permitido, ¿sí? Además también lo hacen con sus familiares. Y es una comunidad gigantesca y ustedes lo pueden buscar en Google y ahí van a encontrar una cantidad de referencias porque además quienes lideran estos grupos son públicamente conocidos, abiertamente hablan del tema y comentan también su historia de consumo de sangre precisamente para mantenerse vivos o vitales. Entonces, si nos vamos estrictamente a esa característica específica, sí creo que más allá de un mito, los vampiros existieron, las vampiresas existieron y existen hasta la actualidad. Claro, pero también refiriéndonos a esto, claro, hay gente que consume, es verdad, eso está registrado, pero yo me refiero a si tú crees en aquel vampiro que vive muchísimos años, que tiene ciertos poderes, que tiene, por ejemplo, te puede hablar a través de la telepatía, que puede, digamos, pasar días y días sin comer, que no se alimenta de otra cosa que no sea de sangre, porque yo recuerdo precisamente, Giovanni, quiero hablar de esto porque pasó en tu país. Hay un programa muy conocido de una radio donde está Daniel Tres Palacios y él tiene un video viral donde en teoría él habló con un vampiro, eso lo pueden buscar, está en YouTube, ponen Ujú. entrevista con un vampiro, Daniel Tres Palacios y les va a salir. Es interesante porque él cuenta que un día que estaba hablando de vampiros, había un hombre, porque la radio donde él trabaja tiene una ventana que da a la calle, y había un hombre que lo estaba viendo desde la otra esquina. Y cuando él pidió una comunicación de alguien que supuestamente, porque él siempre en el programa dice, si hay alguien que es vampiro, llame, díganos, traiga pruebas. Y llamó un muchacho y contó que era vampiro. Bueno, les contó una serie de cosas, que salía en las noches, que tenía una sensibilidad muy fuerte a los dolores, etcétera, etcétera. Pero al final, después de que contó todo esto, la prueba real de que esto había sido un vampiro que él cuenta es que todos los registros de la llamada y la grabación que hizo este muchacho desaparecieron. Porque tú, y eso es, ahí quiero, Joana, que tú nos cuentes, porque tú has trabajado en radio, en televisión, en programas por streaming y sabes esta realidad. Él decía que las cintas madres de una emisora de radio no se pueden borrar, no se pueden tocar y que además de eso había otra cosa importante, que si bien en la radio todo se pudo haber borrado, todo se pudo dañar, digámoslo así, miles de oyentes escucharon y mucha gente grababa los programas y sin embargo nadie pudo grabar ni la entrevista ni la voz del vampiro, no hay registro absolutamente de nada. Cuéntanos qué sabes de esta historia y qué nos puedes decir con esto que él comenta de la radio, de toda esa tecnología. ¿Se puede o no borrar? Bueno, primero quiero resolver tu incógnita y sí, o sea, si vamos más allá de las personas que consumen sangre, que vuelvo y lo repito, es algo entre comillas normal, por ejemplo, para este grupo que les menciono en Estados Unidos, pues sí, yo creo que alrededor de las historias reales también se crean leyendas, ¿no? Entonces, claro, saldrán personajes a decir, yo además de consumir sangre, pues puedo tener telepatía o tengo sensibilidad a la luz o solo paso no sé cuántos días sin consumir nada más allá de sangre. Todo eso para mí sí hace parte
un poco de la leyenda que se construye alrededor de este tipo de historias. Entonces, digamos que pueden haber características como la que les digo de la sangre, pero ya ir más allá con temas tan complejos, pues nos tocaría como investigar más a fondo y sobre todo tener datos más concretos sobre el asunto. Pasando al tema de la historia del famoso vampiro en el cartel de la Mega, hace pocos días tuve la oportunidad de escuchar a Daniel Tres Palacios contando esta historia a propósito porque va a ser una entrevista que va a salir en el nuevo canal de YouTube de Esteban Cruz, Historias Paranormales, y exactamente contaba lo que tú contaste, que estaban hablando de vampiros. Efectivamente la cabina de ellos da hacia la calle, hay un vidrio, la gente puede pasar y ver. Actualmente es más complejo por temas de seguridad, la gente iba y vandalizaba este lugar, entonces ya lo tienen un poco cerrado, pero casi que durante más de 40 años lo han tenido así descubierto. Y efectivamente él cuenta un detalle bien interesante, María José, y es que cuando estaban entrevistando a este vampiro, a este supuesto vampiro, él les dijo, esto no lo van a, esta va a ser la única vez que me escuchen hablando de esto, porque no van a volverlo a escuchar nunca más. Y entonces a Daniel le causa bastante curiosidad porque el programa de ellos se repite y se repite no solamente después de que se acaba la emisión en vivo, vuelven y lo ponen, sino al siguiente día durante la programación matutina. Entonces, ese día Daniel decía, yo no, esto es algo que yo no puedo explicar porque efectivamente no quedó guardado. ¿Cómo funciona la radio? Tú estás en vivo transmitiendo esto, pero hay eh, un mecanismo muy grande que es como el archivo, un disco duro gigante, imagínenselo así, que es el archivo donde guarda absolutamente todo lo que se habla en la transmisión diaria, porque así funciona, porque los medios de comunicación funcionan así, tanto radio como televisión, pues tienen un archivo de todo lo que se transmite. Y en radio es más habitual esto. Entonces, mientras se va transmitiendo todo, esta gran memoria lo que hace es guardar. Pues efectivamente, después de que terminaron la entrevista, eh, no pudieron encontrar el registro y eso sí es muy extraño. Es muy extraño porque no hay una explicación racional para eso. Es decir, tendría que haber quedado. Nadie digamos, nadie podía haber parado esto y si a alguien se le hubiera ocurrido borrarlo, pues también dentro de ese registro, dentro de esa gran memoria donde se guarda todo lo que se habla en la emisora, pues tendría que haber quedado quién borró eso. Además que es muy complejo porque esa grabación va en secuencia, o sea, imagínense ustedes que son horas y horas y horas de grabación. Entonces, claro, ir a buscar solo esa parte y borrar solo esa parte y después, además, pegar lo anterior con lo que viene y solo dejar ese fragmento, imagínense ustedes una edición de muchas horas, es casi que imposible. Entonces, eso sí es un tema muy curioso, es una historia bien curiosa que le sucedió a ellos ahí en este programa que es súper conocido en Colombia y que ni siquiera él, Daniel Tres Palacios, que suele ser bastante escéptico sobre estos temas, pues se atreve a dar como una conclusión acerca de lo que pasó, porque a él mismo le parece muy curioso. Y vuelvo y repito, lo digo y lo pongo en palabras de él porque hace unos 15 días justo nos estaba contando esta historia. Él dice, como yo no puedo asegurar que el tipo sea un vampiro, lo cierto es que el hecho como tal de que la grabación se perdió es lo más absurdo del mundo. O sea, no tiene una explicación racional. Pero no solo que se perdió, sino que la audiencia tampoco la pudo grabar. Y eso es lo que él decía. Claro, ¿Cómo es posible que alguien tenga ese poder de borrar los registros de todo el mundo? Porque no lo escuchan solo en Colombia, lo escuchan a nivel mundial porque es un programa que sale en streaming. Pero sí. eso te hace creer que estos vampiros, o sea, los vampiros tal como se conocen en las películas, ¿existen o qué te hace pensar?
Pues María José, más allá que los vampiros, yo sí creo que en el mundo en general hay personas que pueden tener algunas características, otros dirán dones, otros dirán poderes, que sí hacen que sucedan cosas que no podemos nosotros incluso ni llegar a imaginar. Eh, no me quiero mojar diciendo que efectivamente este señor es un vampiro, pero sí creo que en el mundo hay cosas muy extrañas y personas que tienen capacidades particulares y que quizás ese fue uno de esos personajes extraños que suelen ir por ahí. Bueno, excelente. Con esta especie de introducción de todo lo que medio sabemos de los vampiros, bueno, tú sabes de la historia, pero medio de estas historias así, vamos a dar inicio a historias fascinantes de mujeres vampiras que dejaron cierta huella y que nos van a hacer pensar si existieron o no. Quiero que nos empieces contando que ya diste un preámbulo de quién era Elizabeth Bathory y por qué se le considera una vampiresa. ¿Qué sabes de ella? Bueno, María José Elizabeth Bathory no solamente es considerada o catalogada como la primera vampiresa registrada, sino también como la primera mujer asesina en serie. ¿Y por qué? Calculen ustedes esto. Esta mujer hacía parte de la aristocracia húngara, vivía en su castillo, tenía el mayor poder y la relevancia de esa época. Y resulta que esta mujer estaba completamente obsesionada con la belleza. Era una mujer muy, muy guapa para su época, pero también recordemos todos que los años no pasan en vano y a Elizabeth le pasó eso. Elizabeth empezó a hacerse un poco más vieja, a ver cómo los rasgos de su rostro cambiaban y su cuerpo también. Era una mujer que además por su poder eh, era bastante abusadora de ese poder. Era una mujer que además tenía una cantidad de sirvientes a su alrededor, personas que vivían con ella en su castillo y que estaban atendiéndole cada capricho que esta mujer tenía. Pero además la historia cuenta que Elizabeth era una mujer completamente libertina según esa época. Libertina, ¿a qué me refiero? A que tenía excesos en todo, excesos no solamente en la manera de vestirse, excesos no solamente en la manera de hacer unas fiestas gigantes en su castillo, sino también excesos, por ejemplo, en el sexo. Y eso no era muy bien visto para esa época. Una mujer bastante agresiva, como les digo, muy empoderada, muy fuerte, y además que no perdonaba que quienes estuvieran a su alrededor cometieran errores. La primera referencia o lo que cuenta la historia y los libros acerca de Elizabeth plantean que ella estaba un día con ayuda de una de sus empleadas esperando que esta empleada la vistiera porque así funcionaba en esa época. Ellas eran como una especie de maniquí y la empleada tenía que ponerle todo. Cuando la empleada está abrochándole su corsé, se le enreda el cabello en parte del corset y Elizabeth lo que hace es voltearse y darle una bofetada a esta empleada tan fuerte que esta mujer derrama sangre. Y se dice que esa sangre le quedó a Elizabeth en la mano y fue la primera vez que según los registros, pues Elizabeth consumió sangre, porque al verse su mano untada de este líquido, lo que hizo fue empezar a absorber un poco. Y ahí se plantea que inicia toda su carrera y su obsesión con este líquido vital y se hablan muchas cosas. Recordemos además que ella se convierte en toda una leyenda. Por eso es que hasta el día de hoy existen bandas de rock con el nombre de Elizabeth Bathory. Existen todos los documentales, todas las películas y todos los libros que ustedes quieran sobre esta mujer que era todo un enigma, que fue toda una leyenda para la época.
Y empieza a plantearse que después de ella haber consumido esa sangre y del mito que ya había escuchado, de que supuestamente este líquido vital podía ayudar para que las personas tuvieran una vida eterna, uno, y dos, que pudieran conservar la belleza, pues Elizabeth se obsesiona con esto y empieza a, según los registros, eh, asesinar a parte de sus trabajadores con una característica. Las mujeres a las que ella le quitaba la vida tenían que ser jóvenes y esto era porque pues este líquido tenía toda la vitalidad que ella necesitaba consumir para poder seguir viviendo joven y estar bella, que era su obsesión. Entonces se plantea que arrancó primero con todas las personas de su confianza, que además eran sus trabajadoras, y además con una crueldad tremenda. Les cuento así por encima porque realmente es bien fuerte lo que se plantea de ella, pero se decía que obsesionada con este tema, lo que hacía era colgar de los pies a estas mujeres para que el líquido estuviera completamente frío, para que no perdiera esa energía y ella poderlo consumir lentamente con el paso en que se iba también perdiendo la vida de quien era su víctima. Pero además, esta mujer tan obsesionada no solamente empezó a consumir el líquido, sino a darse grandes baños en su tina con ese líquido vital. Y para poder guardar o untar todo su cuerpo, pues necesitaba muchas más mujeres. Y quizás esa fue la situación que la dejó en descubierto. ¿Por qué? Porque ya en compañía de sus personajes más cercanos, de sus ayudantes más cercanos, todos ellos hombres, engañaban a las mujeres jóvenes del pueblo para llevarlas hasta el castillo y finalmente, pues Elizabeth cometer estos crímenes tan atroces. Empezaron a darse cuenta que las mujeres jóvenes del pueblo, pues, se estaban desapareciendo. Nadie sabía qué sucedía con ellas. Y hay un punto importante y es que después de pasar con las mujeres de escasos recursos, que ya había agotado, digamos que ese nivel, Elizabeth empieza a hacer fiestas en su casa y las mujeres de clase media y alta que asisten, también con características de ser jóvenes, pues empiezan también a perderse. Resulta que en estas fiestas estas mujeres empezaban a perderse y ya hubo una alerta. Y dijeron como algo pasa con las mujeres, tenemos que descubrir esta situación. Empezaron a investigar y se dieron cuenta, sí señores, que en el castillo había una cantidad de restos humanos pertenecientes todos a mujeres y allí pues descubrieron que esta gran mujer, Elizabeth Bathory, pues hacía precisamente o cometía precisamente todos esos crímenes y allí fue donde descubrieron que además de beber la sangre, pues también se bañaba en ese líquido vital y ahí la empezaron a llamar la condesa sangrienta. Elizabeth fue Pero llevada. te quería preguntar, porque la gente estará diciendo, ¿esto es leyenda, es mito, es real? ¿Está realmente, perdón la redundancia, está registrado? ¿Pasó así tal cual como lo cuentas o está un poco aumentado con el paso de los años? Porque esta historia parece una historia fascinante y parece una historia sacada de película. Y de hecho se han hecho películas, pero ¿es real, Joana? María José, es real. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces la realidad supera la ficción. Y en el caso de Elizabeth pasó eso. Obviamente esta mujer se convierte en todo un mito porque se enaltece también la figura. Y yo creo que esto es un tema que tenemos nosotros como seres humanos y es que generalmente los asesinos en serie, los personajes que son tan crueles, nos suelen llamar la atención y es porque también rompen esos límites y es porque también en nuestra cabeza no cabe imaginar muchas veces eso y nos parece fantasioso. Pero lo de Elizabeth, por eso les digo, es un tema histórico y es un registro planteado
sobre la primera mujer asesina en serie y además una vampiresa por el hecho de haber consumido sangre y haberse bañado en la sangre de sus víctimas. No solamente se encontraban estos, sino cantidad de cuerpos en este castillo. Eh, Ella, vuelvo y le repito, tenía muchísimo poder y salió casi que bien librada de esa situación, aunque fue condenada. Ella dijo que no, que solamente ella no estaba ahí, que ella no había cometido sola todos esos crímenes, sino que sus ayudantes e incluso uno de sus amantes, de sus múltiples amantes, que era como su pareja como más habitual, resultó también involucrado en esta situación. Pero esta historia claramente es real. Seguramente habrán muchos otros mitos alrededor de esta mujer, pero los registros nos hablan de que estos hechos y sobre todo la descripción, que me parece muy cruel contarla aquí, pero la descripción que hay sobre cómo cometía esos asesinatos es realmente terrorífica. O sea, se sale de lo que uno podría imaginar. Y vuelvo y repito, allí es cuando la realidad supera la ficción. Me parece increíble esta historia. Claro, es una historia que muchas personas las podrán conocer, pero más allá de Elizabeth Bathory, han existido más mujeres repitiendo el mismo patrón. Y yo te quiero contar porque sé que nos vas a compartir una historia que al parecer, digo al parecer porque no existe registro fehaciente de que sea así, al parecer empieza en Quito y termina en Perú, en Lima. Y esta es una historia fascinante acerca de una mujer que se podría decir que era discípula, no porque la conozca, sino porque hacía lo mismo años más tarde que Elizabeth Bathory. Y aquí es conocida como la Condesa de la Loma Grande. Y esta Condesa de la Loma Grande existió en la vida real en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, incluso aquí en Quito, en el centro histórico, existe todavía la casa donde vivió y donde les voy a narrar una historia, no muy a profundidad, porque quiero que Joana nos cuente la segunda parte más a profundidad, porque esta historia además yo ya la he contado en unos capítulos, pero les hago una especie de resumen donde existía la condesa y efectivamente era una mujer muy guapa. Era una mujer que superaba los 28, 30 años y que tenía mucho dinero y obviamente tenía una obsesión por la belleza. Y no sé cómo llegó también a la conclusión, Joana, que a través de la sangre de víctimas jóvenes, ella rejuvenecía. Y de hecho hay un montón de películas, incluso memes, donde mujeres van tomando sangre de hombres jóvenes o mujeres jóvenes y rejuvenecen. Y ese fue el caso de la condesa de la Loma Grande, porque esta señorita en ese tiempo, imagínate a esa edad y soltera, llamaba mucho la atención, con mucho dinero y una casa muy, muy grande que, repito, hasta la actualidad existe en Quito y ahora la han convertido en un hotel. Ella lo que hacía era ir a los bares que en ese tiempo solo eran visitados por hombres y ir a esos bares a buscar víctimas, hombres de entre 17 y 21 años, que obviamente iban y se le acercaban a ella atraídos por su belleza, porque era una mujer muy sensual y muy guapa. Una vez que los conquistaba, los llevaba hasta su casa, los desvivía y se tomaba esa sangre. Se dice que se tomaba la sangre y que por eso ya cada vez estaba más bella. Y los chicos empezaron a desaparecer de la ciudad de Quito porque sus cadáveres eran enterrados en el patio de su casa. Tenía muchos empleados y los empleados eran testigos y tenían a los encargados de hacer pues estos entierros en el patio de su casa y fueron desapareciendo hasta que un día ella no se dio cuenta que el chico que había conquistado tenía un hermano menor y que el hermano les fue siguiendo cuando ella llevó al muchacho a la casa y pudo ver que ella estaba próxima a desvivirlo, a sacarle la sangre, lo salvó, llamó a la policía, llegaron a su casa y encontraron todo este desastre. Pero como, repito, ella era una mujer muy influente y de mucho dinero, alcanzó a huir. Dicen que cogió su maleta, sus pertenencias, no todo, dejó incluso hasta dinero, joyas, todas las cosas que tenía, agarró lo que más pudo y junto a un empleado huyeron. Y hay registros de ella saliendo hacia el Perú. Y dicen que ahí se asentó
en Lima, en Barranco, y ahí se desarrolla una historia increíble de una vampiresa que aparentemente tenía las mismas prácticas que la condesa de Quito. Por eso quería contar este preámbulo, yo no sé si tú lo sabías, pero parece que de quien vas a hablar ahora realmente llegó desde esta tierra. María José, no sabía esa historia de esa famosa condesa de Quito, pero mira cómo se van entrelazando las historias y yo creo que eso es lo más fascinante en este ámbito del mundo del misterio, que todo de alguna manera, como dice por ahí don Juan Jesús Vallejo, todo tiene que ver con todo. Y es que sí, en Perú, específicamente en Lima, en un distrito que se llama Barranco, hay una creencia bastante fuerte sobre una mujer vampiresa. Para que ustedes se hagan una idea, Barranco es el lugar, uno de los lugares más de fiesta, restaurantes, vida nocturna que se encuentra en Lima. Es realmente un lugar hermoso, yo tuve la oportunidad de estar allí y es un lugar bastante bohemio, donde acude muchísima gente, donde van muchísimos turistas y justo enfrente queda además la vista al mar que se puede ver desde esa ciudad. El caso es que allí, en 1992, empiezan a darse una cantidad de situaciones muy complejas de orden público, relacionadas específicamente con la desaparición y posterior fallecimiento o encuentro de cuerpos de hombres entre los 18 y los 35 años de edad. Y esto empieza a ser muy seguido, sobre todo los fines de semana. Entonces, viernes, sábado y domingo era cuando se daban estas desapariciones y luego se encontraban estos cuerpos de estos hombres, incluso muy cerca del mar. Pues resulta que las autoridades empezaron a investigar, pero no daban con ninguna idea clara sobre qué era lo que estaba sucediendo con estos hombres, pero los periodistas, sobre todo en temas judiciales, pues empezaron a tratar también de investigar y de encontrar sobre todo similitudes en estos casos. Y las similitudes eran que generalmente eran muertes violentas y sobre todo con unas características, y era que las heridas de esos hombres siempre estaban o en el cuello o en el pecho. Y empezaron a investigar toda esta situación, a tratar de entender qué era lo que pasaba. Varios y varios casos no daban con ninguna razón. Y digamos que en esa curiosidad de los periodistas, sale un personaje que se llama Carlo, espérame, me acuerdo el apellido, Carlo Valle. Carlo Valle aparece allí, un periodista bastante reconocido, que les cuento, tuve la oportunidad de entrevistar hace más o menos unos 5 años, precisamente sobre este caso de la vampiresa de Barranco. Y Carlo Valle, haciendo su labor periodística, pues se mete de lleno en este tema y se dedica a ir todos los viernes, sábados y domingo en horas de la noche hasta esa localidad, hasta la localidad de Barranco, tratando además de hablar con las personas y de entender cuál era el móvil de este asesino en serie. Pues resulta que él empieza a indagar con las personas de esa localidad y muchas le dicen, coincidencialmente, que ellos no creen que sea un hombre, porque eso era lo que pensaba en la policía, sino que era una mujer, porque todas las víctimas eran de sexo masculino. Y este señor lleva casi 4 fines de semana acudiendo a esa localidad, y el último fin de semana que él acude, el último fin de semana de agosto, se encuentra con algo realmente impresionante. Y es que mientras él va caminando por las calles de Barranco, observando, tratando de hablar con la gente, ve que en una casa, en la puerta de una casa, hay una mujer muy bella con un hombre de más o menos unos 34 años de edad,
y están muy cerca, como si fueran pareja, y cuando Carlo pasa cerca de ellos, le causa curiosidad que la mujer se queda observando. Cuando él observa a la mujer, me dice, yo ese día sentí que algo raro me observaba. Era como si un frío recorriera todo mi cuerpo, incluso me paralicé del terror. Y él dijo, le pareció tan extraño y lo que hizo fue andar muy rápidamente. Pero solo llevaba unos pasos cuando de repente él siente un ruido, un sonido muy extraño muy cerca de él. Cuando Carlo voltea a mirar hacia un lado, se da cuenta que hay una mujer justo en su hombro. Justo en su hombro, esta mujer tiene como posada su cara y además, cuando él dice que la voltea a mirar, la cara era terrorífica. Asegura que no era una mujer guapa, sino que era una mujer completamente arrugada. Además, él la describe muy particularmente, una mujer arrugada con dientes completamente podridos y que además abría su boca como si intentara morderlo y cuando abre su boca él se da cuenta que dentro tiene musgo, tiene pasto, tiene como plantas dentro de su boca. Es muy particular la descripción que él da, pero el señor sale despavorido, empieza a correr, la mujer lo sigue, pero cuando llega a un punto, él voltea a mirar y ya esa mujer desaparece completamente. Él, aterrorizado, lo que hace, eran las 2 de la mañana, él aterrorizado lo que hace es irse para su canal, para el canal de televisión en el cual trabajaba, a tratar de pasar ese susto y hasta ese momento él no lograba conectar esa historia con lo que estaba investigando. Curiosamente, estando allí, tratando de pasar ese susto tan tremendo, llega información de la policía en la que cuentan que hay otra víctima en Barranco. Cuando Carlo ve las fotografías que acaba de enviar la policía, se da cuenta que el hombre que estaba allí, el hombre que había perdido la vida ese fin de semana, era el mismo que él había visto con la mujer y que consideraba que era su pareja. Era el mismo que él se había encontrado. Y allí es cuando Carlo Ovalle, claro, es impresionante, y es ahí cuando Carlo Ovalle cae en cuenta de la relación de esa mujer que apareció a su lado con este hombre y dice, claramente esta era la vampiresa. Y empieza a desarrollar también esa historia después de ese susto tan tremendo y la gente a contarle precisamente que es que esa mujer, esa famosa vampiresa, se transforma, es una mujer de cabello largo y hermoso que luego se transforma. Y no solamente empezó a hablar de esto con las personas que trabajaban ahí, sino también con los taxistas, que además les daba miedo todos los fines de semana llevar a las parejas hasta este lugar que era tan concurrido, porque a muchos también les sucedió eso. Carlos luego encontró una cantidad de testimonios de taxistas diciendo o haciendo una descripción de esta mujer tal cual como él la vio. Una mujer con cabello largo, negro, que luego se transforma a una manera terrorífica. Esa historia a mí me parece bastante impactante, María José, sobre todo porque hay un indicio muy particular y es la fotografía, que coincide esa fotografía de esa persona, de ese hombre con el que terminaron con su vida, con ese hombre que él había visto minutos antes, justo al lado de esa mujer. Es Claro que realmente sí. impresionante. Y es aquí donde conecta, porque la vampiresa de la Loma Grande era de las mismas características, pero estamos hablando de una mujer que estaba viva a inicios del siglo pasado. Entonces, obviamente, es como que se llegó a transformar en un espectro. Y es importante que la gente sepa que la forma en que esta vampiresa abordaba a los hombres era que si los veía solos caminando por Barranco, ella como era muy bonita, muy atractiva, y dicen que andaba con ropa
Paz Ligera se acercaba y te sacaba tema de conversación, les hacía la conversa, como decimos aquí, los iba conquistando y cuando ellos se dejaban conquistar, entonces era cuando les desvivía. Y para quien quiera saber más detalles de esta, porque hay una historia muy larga de ella, porque a lo mejor ustedes dicen, no, eso dice Joana, dice este periodista. No, hay un investigador que se llama Anthony Choi, que es peruano, y él durante años siguió estas historias de la vampiresa de Barranco y él tiene el testimonio, ustedes pueden oír de los Ujú. taxistas que dice Joana, de la gente y de muchachos, de un muchacho que se logró salvar porque pudo correr y hay una parte en Barranco, bueno, yo no recuerdo muy bien, lo conozco, he estado ahí, pero hay una parte donde hay unas escaleras que si tú bajas, hay como una parte donde uno puede caminar y es muy bonito, pero llega a unas escaleras que él lo que cuenta es que si tú llegas al final de esa escalera, que sales del barrio de esa parte, es donde este supuesto vampiro fantasma ya no puede avanzar y por eso este muchacho se salvó. Pero es una historia increíble. ¿Tú crees, Joana, realmente que esto pudo pasar? ¿O de dónde crees que salió esta mujer? Porque ¿a qué conclusión tú llegas después de oír tantas historias, historias, historias? Tiene que ser real, pienso yo, no sé. A mí también me parece muy real y me parece muy real por un hecho en específico, María José, y es el testimonio de Carlo Valle. Yo creo que ese testimonio de un periodista que no se dedica a esto, sino que su trabajo realmente era enfocado a hablar de noticias o a escribir o a contar noticias del mundo de la seguridad en su ciudad, que era Lima, pues sí nos abre un poco el espectro y es, la gente podría decir, eso es mentira, a alguien se le ocurrió inventar esto, pero este señor que además salía en televisión nacional no va a perder su reputación contando una historia que es falsa. Yo creo que muchas veces nos tenemos que fijar bastante en quiénes cuentan las historias, en quiénes son los testigos reales de esas historias. Y creo que a este caso de la vampiresa de Barranco le da mucha fuerza el testimonio de este periodista. Tú decías una cosa, y es que el caso de la condesa de Quito se había dado años atrás. Pues resulta que según esta leyenda de la vampiresa de Barranco, esta mujer regresa cada 30 años. Pareciera que se repitiera esta historia cada 30 años. Entonces, pues habrá que ver si cuando se cumpla esta época, pues podrían volver a presentarse esas situaciones en esa ciudad y quizás eso nos podría abrir un poco la mente para saber si esta historia, esta leyenda realmente es cierta. Es que son muchas coincidencias y son muchas cosas y nunca se encontró realmente a los asesinos de todos esos varones que amanecían así y que amanecían sin sangre también, porque esa es una parte que no hemos como señalado y es que los cadáveres aparecían sin sangre, desangrados. Entonces por eso es que se le llama la vampira y como les digo, hay muchos testigos. Pero tú tienes una historia más de una mujer vampiresa que también es impresionante. ¿De quién más vamos a hablar hoy para cerrar este capítulo que ha estado sorprendentemente increíble porque parecen historias de fantasía, pero tienen hechos reales? María José, mira, esta para mí sí es realmente una leyenda, porque aunque fue muy popular, demasiado popular también en Perú, esta está ubicada específicamente en la ciudad de Pisco, sí tiene mucha más leyenda que realidad, pero sin duda alguna, esta mujer, Sarah Helen, se convirtió en toda una protagonista en esta ciudad. Resulta que por allá en 1993 había un programa de televisión muy famoso que se llamaba El Show de Cristina. Seguramente algunos lo recordarán y era una especie de Sí. debate Y además muy entre. popular, la gente lo veía mucho. Aquí en Ecuador se miró mucho. Claro, era un programa que se producía en Estados Unidos, pero que era dirigido a público latinoamericano y era esta señora Cristina
contando temas extraños. Entonces esta mujer llevaba a invitados allí a su show a contar historias particulares. Hagan de cuenta como hoy la famosa doctora Polo. Entonces hablaban debatían entre familias, habían temas curiosos y resulta que en 1993 aparece un tipo que dice que él es un investigador de vampiros y que resulta que en Pisco, en el cementerio de Pisco, había una vampiresa enterrada. ¿Y cómo se llama esa vampiresa? Pues Sarah Helen. Y él contó allí que esa vampiresa había sido esposa del conde Drácula, porque además supuestamente ella venía desde Europa y que había sido amante de este conde Drácula, que fue supuestamente condenada allí por brujería y por ser una vampira, y su esposo supuestamente llegó hasta Perú en búsqueda de un lugar en donde enterrarla porque en su lugar natal no la dejaban enterrar pues por las condiciones en las cuales había sido condenada. Y esto desata todo un show tremendo porque resulta que la tumba de Sarah Helen sí estaba en la ciudad de Pisco. Y en esa tumba estaba el nombre de la señora, la fecha en la que falleció y empieza a crearse todo un mito alrededor de ella. ¿Qué pasa? Que este hombre no da más datos concretos y allí surge la historia. Porque además él dijo ese día en el programa del show de Cristina que esa mujer había maldecido a las personas que le quitaron la vida y que ella iba a regresar justo en esa época, en el año 1993, a vengarse y que había que tener cuidado sobre todo a la gente que vivía en Pisco porque ella iba a resurgir. Entonces, esto empieza a ser, mejor dicho, mediático en este país, tanto así que las personas acuden hasta el cementerio, unas para tratar de evitar que esta mujer pues se vengue de los pobladores y otros para, al contrario, darse cuenta si era real o no, si existía o no ese famoso mito. Hubo unos chamanes que hicieron alrededor del cementerio todo un ritual para evitar, para controlar mejor esa fuerza de esta mujer. Efectivamente, esa noche en la que supuestamente ella iba a resurgir, no sucedió nada. Y muchos acuñaron esa situación al ritual que habían hecho los chamanes. Pero resulta que en el 2007 hubo un terremoto bastante fuerte en la ciudad de Pisco y todas las tumbas de este cementerio, la mayoría de las tumbas, pues sobresalieron, los cuerpos sobresalieron, los ataúdes también, y esto quedó completamente destrozado. Curiosamente, la tumba que quedó intacta fue la de Sarah Helen. Y eso sí es bastante curioso. Llámenlo ustedes casualidad, llámenlo ustedes realidad por lo que ella había hecho, no sé, pero quedó en pie. Fue la única tumba que quedó en pie. Y se convirtió en otra historia, porque después de esto, esta mujer fue acuñada como una santa popular. Muchos decían que no había sido una vampiresa o una mujer mala, sino que al contrario, había sido una mártir, una mujer a la cual habían castigado sin razón alguna y que por eso Dios la había perdonado y su tumba había estado ahí vigente después de semejante catástrofe natural. Y empieza la gente además a llevarle flores, a hacerle todo un ritual a esta mujer y allí nace todo este mito que es bastante curioso porque pues hasta el día de hoy esa mujer no ha salido de su tumba como tal, pero sí es bastante curioso que tras esa catástrofe natural, pues esa tumba haya permanecido allí. Luego hay también otros muchos mitos alrededor de que este hombre se inventó la historia y que ella nunca fue una vampiresa, que simplemente era una mujer que tenía algunos conocimientos sobre botánica y sobre algunas plantas medicinales, pero que no tenía nada que ver con el tema de los vampiros y que mucho menos había sido condenada, sino que había llegado a Lima a compartir con su esposo y allí pues falleció. Wow, esta historia es simpática también porque, claro, trae todo este mito y la leyenda, pero algo debe haber pasado. Seguramente algo más hubo y luego ya quedó como en el mito y no,
no llegó más allá. Ahora sí es extraño que la tumba no se haya destruido y que pase de ser vampira a santa. Eso es lo más curioso de la historia. Pero bueno, en este mundo de las historias, cada vez que investigamos más, nos aparecen más cosas nuevas, más cosas que investigar y siempre aparecen más dudas que certezas. Me encantó el programa, Joana. Te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido. Si quieres cerrar con una frase final, contarnos nuevamente tus redes y te agradezco mucho por haber estado en este programa y enseñarnos tanto. Muchas gracias a ti, María José, por la invitación, a todas las personas que se conectan aquí. Gracias por su tiempo. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como @yarenasb y en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio. Y mi conclusión es que muchas veces la realidad supera la ficción. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber acudido a este espacio, por estar con nosotros, por disfrutar de estas mujeres vampiras, de estas historias que tienen su parte real, como vimos, son muchas de ellas reales, su parte de mito, pero sobre todo por interesarse, porque la historia también nos cuenta que muchas cosas que creemos están basadas en una realidad y de que hay seres fantásticos en el mundo, fuera de la Tierra y dentro de la Tierra. Así que les invito a mantenerse conectados con Cósmica, con Ventana al Misterio, con nuestros canales si les gustan estos temas, para que sigan aprendiendo y disfrutando de todo esto que nosotros investigamos y se los pasamos a ustedes con mucho cariño para que se entretengan, pero a la vez aprendan. Les recuerdo que soy María José Roballo, que me siguen en todas mis redes como María José Roballo y en Instagram como Dama Oscuridad. Les agradezco que se suscriban, compartan, le den su like, que nos sigan en nuestros canales y que como siempre cada semana esperen un capítulo nuevo y fascinante de estas historias que nos da la Tierra. Muchas gracias. Buenas tardes.